El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 24 minutos ahora. Gracias por la sintonía. En segundos estaremos ya contactando con el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García Falconi, para tener una visión en contrario de lo que conversamos con Rafael Correa. Generó su primera reacción. Obviamente van a agotar todas las instancias legales, los recursos jurídicos aquí en el Ecuador. Y una vez que la sentencia quede ejecutoriada, Correa ha anunciado que acudirá pues a instancias internacionales, comenzando por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para, presentar lo que él considera una violación a los derechos fundamentales en el curso de este proceso jurídico. Y como lo dije en la parte del comentario, ratifico y reitero, uno en estas cosas, lo que debemos esperar los ciudadanos es el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia y al derecho a la defensa. Correa también ha señalado que no tiene la nacionalidad belga, su esposa es belga, pero él no tiene la nacionalidad belga y que sí podría operar la extradición a través, pues, de la gestión que probablemente haga en su momento la Corte Nacional de Justicia con la Policía Internacional Interpol. Es lo que nos ha explicado el día de hoy. Veamos, evidentemente, cómo se desarrollan los acontecimientos y los hechos asociados a este caso. Revisemos rápidamente el número de los otros implicados. Rafael Correa y Jorge Glass, señalados como autores mediatos del delito de cohecho, sentenciados a 8 años de privación de libertad ambos. Como coautores, el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, los exministros de Transporte y Obras Públicas María de los Ángeles Duarte y Walter Solís, el exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado, la actual asambleísta y ex candidata a la alcaldía de Guayaquil Viviana Bonilla, y el ex asambleísta Cristian Viteri, todos ellos sentenciados a 8 años de prisión. También se la incluyó en el grupo de coautores a Pamela Martínez, ex asesora del expresidente Rafael Correa, con una pena menor, 38 meses, estamos hablando de 3 años y 2 meses y 12 días, 38 meses y 12 días. Como autores directos a un grupo de empresarios, los que estaban justamente dentro del procesamiento judicial: Alberto Hidalgo, Víctor Manuel Fontana, Edgar Salas, Pedro Verduga, William Phillips, Rafael Córdoba, Teodoro Calle, Mateo Choi, Ramiro Galarza y Bolívar Sánchez, todos ellos igualmente sentenciados a 8 años. Como cómplice, Laura Terán, ex asistente de Pamela Martínez, sentenciada a 19 meses y 6 días, es decir, menos de 2 años. Y absuelto el ex asesor de María de los Ángeles Duarte, Yamil Masud. Él ha sido declarado inocente. Eso es, en resumen, la sentencia y los acusados, conforme justamente ha mencionado el tribunal que el día de ayer emitió su sentencia. Aparte de la privación de libertad, y digo, esto lo quiero socializar más adelante, todavía no tenemos el contacto con Ramiro García, quiero socializarlo más adelante con él. Si cabía que, por ejemplo, en el caso de todos, con excepción de Pamela Martínez y Laura Terán, en el caso de todos, se ponga la misma pena, aunque el nivel de participación no es el mismo. Eso habría que preguntar si el derecho cabe. El juez Iván Saquicela ha emitido declaraciones, ha hablado sobre la suspensión de 25 años de los derechos de participación como parte de la sanción. Esto, por ejemplo, a mí me ha sorprendido, no conozco un precedente de que fruto de una sentencia a una persona le inhabiliten durante un cuarto de siglo. Es parte de la decisión de la Administración de Justicia. Pagar materialmente el daño causado y medidas simbólicas también incluye la sentencia. Los sentenciados deberán expresar disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, dicen. Deberán colocar una placa en la que conste de qué caso se trató la sentencia
en castellano y en quichua, en lo fundamental. Constará que los recursos públicos siempre deben ser administrados honradamente y que el servicio público no es otra cosa que servicio a la comunidad con sujeción a los principios de ética. Y tendrán que realizar un curso de 300 horas que trate sobre temas relativos a la ética laica y la transparencia en la administración pública. Esa es la parte simbólica de la sentencia. Reacción del doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, que nos atienden esta mañana. Doctor, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, un saludo para todos los oyentes. ¿Cómo le cayó la sentencia? Bueno, yo creo que es una sentencia inédita, histórica. Es la primera vez que se condena a un expresidente por actos de corrupción, de lo que yo tengo entendido en la historia republicana del país, así que creo que esto marca un antes y un después. He visto con agrado que el nivel de argumentación del tribunal, pues evidentemente demuestra una subida de nivel en la administración de justicia, más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con el fallo, y eso yo creo que es de relevar. El fallo, como se planteó, digamos, con esta definición que ha sido señalada por el tribunal, acusaron y sentenciaron a Correa y a Glass como autores mediatos por instigación por esta figura del cohecho. ¿Es adecuado a esa figura utilizada en estricto rigor en derecho, doctor Ramiro García? A ver, sí, lo primero que hay que dejar en claro es que en nuestro ordenamiento jurídico la instigación, y ojo, cuando hablo de nuestro ordenamiento jurídico, se habla del COIP aprobado por el correísmo en 2014, y que entra en vigencia en agosto de 2014, la instigación se equipara a la autoría inmediata. Por lo tanto, es adecuado conceptualmente lo hecho por el tribunal. ¿Pero qué significa autoría mediata? Explíquenos, como que no sabemos nada del derecho, para nuestra audiencia y para quienes habla. ¿Qué significa mediato, autoría mediata? La autoría mediata significa realizar básicamente... En este caso, dice es que tanto el señor Correa como el señor Glass, por un lado, recibirnos a través de funcionarios públicos, los funcionarios públicos. Correcto. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema con su internet? No sé si puede repetir la respuesta porque se fue la señal en ese momento. Tenga la bondad, doctor. Ok, le decía que la autoría inmediata básicamente significa realizar una conducta delictiva a través de otra persona. En el caso del señor Correa y del señor Glass, se establecen no como autores mediatos, sino como instigadores, que en nuestro ordenamiento jurídico equivale a autoría inmediata. Hay algunas dificultades con el internet. Sobornos a través de ¿Hay alguna dificultad con el internet del doctor García? Estamos teniendo dificultades con el enlace en esta conversación con el doctor Ramiro García Falconi. Tratemos de ubicarlo por teléfono si hay un problema con internet para seguir en este diálogo con el doctor Ramiro García Falconi a propósito de esta explicación sobre la autoría mediata, la materialidad que ha señalado el tribunal, cohecho pasivo propio agravado con la finalidad de cometer otros posibles delitos, ha dicho el tribunal, como lavado de activos y también como peculado. El magistrado Iván León, que es o fue el presidente de este tribunal, hizo un análisis de responsabilidad, señalando que el perjuicio para el Estado superaría los 7 millones de dólares. Además, sostuvo que se habría configurado una estructura de corrupción con voluntad y conciencia liderada por el expresidente Rafael Correa y por el ex vicepresidente Jorge Glass. Ambos, según el tribunal, en el nivel jerárquico de la organización y a quienes se les informaba de todos los pagos. Sin embargo, el tribunal no aceptó la autoría de dominio de organización planteada por la Fiscalía, sino que los hechos corresponden a la infracción del deber. A ver, lo tengo en el hilo telefónico a Ramiro García. Lo tenemos en internet. Ok, creo que ya recuperamos el internet. Doctor, ¿ahora sí me escuchan? Le escucho perfectamente. Ahora sí le escucho yo también. Tenga la bondad, repita nuevamente el tema de la autoría inmediata porque ahí se nos fue el internet y no se le entendió prácticamente nada. A ver, le decía que
como explicación básica, la autoría inmediata implica realizar una conducta delictiva a través de otra persona. En este caso, el tribunal considera que tanto el señor Correa como el señor Glass habrían, por un lado, instigado a unos funcionarios a recibir sobornos y, por otro lado, instigado a otros funcionarios a entregar contratos a cambio de estos sobornos. Ahí me quedó claro, doctor. Hay otra cosa, otra parte sobre la cual quisiera su apreciación, porque claro, hubo una tesis de la Fiscalía de plantear esta teoría de Roxin sobre el dominio de organización, que finalmente no fue acogido por el tribunal. Se asumió que los hechos responden a la teoría de infracción del deber. ¿Cuáles son las diferencias? Y si usted está de acuerdo, porque usted sí defendió en su momento la teoría de Roxin que estaba siendo aplicada por la Fiscalía. A ver, sobre esto existen varias teorías aplicables, no solamente estas dos, sino por lo menos 3 o 4. La Fiscalía planteó la autoría por dominio de organización, es decir, la estructura de la existencia de una estructura al margen del ordenamiento jurídico que actuaría de manera delincuencial como una especie de cosa nostra, en donde existía un poder de mando y verticalmente funcionarios o, digamos, estructuras inferiores que eran los que realizaban el delito. El tribunal se decanta por una posición más, digamos, más ortodoxa en lo dogmático y aplica no la autoría por dominio de organización, sino la autoría por delitos de infracción de deber, que es una posición, digamos, más roxiniana. Cuando hablo de roxiniano, hablo del profesor Klaus Roxin, que es uno de los penalistas más importantes del siglo XX, y quien desarrolla tanto la autoría por dominio de organización como la autoría por delitos de infracción de deber. Es decir, las dos teorías corresponden a Roxin. Las dos teorías corresponden a Roxin, sí. La teoría que planteó la Fiscalía, de hecho, fue creada por Roxin en los años 60 del siglo pasado, pero fue planteada para estructuras que actúan al margen del ordenamiento jurídico. El tribunal considera que esa teoría no aplicaría para este caso, sino la teoría de la autoría por delitos de infracción de deber, tratándose de delitos de infracción de funcionario o delitos de funcionario. Hay una inquietud que yo tengo y se la traslado. Me llamó la atención que a todos, con excepción de Pamela Martínez, Laura Terán, les pongan la misma pena, 8 años. A Correa y a Glass como autores mediatos por instigación. Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, Cristian Viteri como coautores. A los empresarios Alberto Hidalgo, Víctor Fontana, Ramiro Galarza, Edgar Salas, Pedro Verduga, Bolívar Sánchez, William Phillips, Rafael Córdoba, Teodoro Calle, Mateo Choi, como autores directos. Pero a todos, pese a esta diferencia entre autores directos, coautores y autores mediatos por instigación, les ponen la misma pena de 8 años. Yo le pregunto allí, ¿cabe ponerles la misma pena a todos o, dependiendo de la participación, la pena debió haber sido distinta? Bueno, eso podría discutirse. Y bajo principio de legalidad, todos son autores de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral. Bajo principio de legalidad. O sea, ya no hay esta figura que existía antes del autor, del cómplice, de encubridor. Existe el autor y el cómplice. Ya no existe el encubridor. Porque ahora el encubrimiento ya no es una forma de participación, sino un tipo penal autónomo, que se llama fraude procesal. Punto 1. Punto 2. La instigación, a partir de 2014, código aprobado por el propio Correa, es una forma de autoría. En la mayor parte de legislaciones, la instigación no es una forma de autoría, sino una forma más leve de participación. Sin embargo, acá en el Ecuador, a partir de 2014, a la instigación, antes se llamaría como... Antes teníamos el autor intelectual. Y el autor material.
Ahora ya no tenemos el autor intelectual, ahora tenemos el instigador, pero el instigador se asimila legalmente como una forma de autoría. Ahora, yo creería que es posible modular la pena hacia una pena, digamos, más baja que la del autor directo, que es el que realiza la conducta, pero eso ya lo tienen que decidir los jueces, ¿no? ¿Cómo se entiende las sanciones que establece el tribunal sobre Pamela Martínez? La ubica como coautora, pero no le da 8 años, a diferencia de los otros que también son coautores, sino que le da 3 años, 2 meses y 12 días, o sea, 38 meses y 12 días. Y el caso de Laura Terán lo ubica como cómplice y le da una pena de 19 meses y 6 días. ¿Cómo se entiende esta diferenciación? Esta diferencia se entiende desde la participación que tuvo ella, o mejor dicho, desde el aporte que hace ella al caso. En el mismo 2014, con la expedición del COIP, se establece esta forma de, digamos, delación premiada, que es la cooperación necesaria, y a la cual se acoge tanto Pamela Martínez como Laura Terán. En otras palabras, lo que hacen ellos es delatar, es la forma de delación premiada, es decir, delatar a los otros partícipes de la banda criminal o del grupo criminal y a través de eso recibir un beneficio penal que es una pena reducida. En estricto rigor, en derecho, ¿una delación es suficiente para sancionar a una persona? ¿No se requiere pruebas que avalen esa delación? Sí, sin lugar a dudas, una delación no es suficiente, pero en el caso de Fiscalía, en este caso, digamos, 50 testimonios y más de 100 pruebas documentales, evidentemente que abonan a esa delación. Por supuesto que una delación sola no debería ser sustento de una condena, pero acá con 50 testimonios y más de 100 pruebas documentales, yo creo que lo menos que podríamos hablar es de que no existe prueba. ¿Usted no ha sentido, doctor, que dentro de este proceso se han dado algunos elementos irregulares, lo del cuaderno de Pamela Martínez, esta declaración de Santiago Cuesta que le dijo a un medio de comunicación que un supuesto empleado de la presidencia, algún señor con Sergio de la limpieza, encontró abierta la computadora de Pamela Martínez y ahí sorpresivamente el archivo Excel, sacó una flash memory y copió ese archivo y pretendió venderles en $50,000, o las credenciales de la perito Mantilla que también han sido cuestionadas, o el tema de la cadena de custodia de las computadoras que fueron sacadas del edificio Unión, de la Presidencia de la República, de la Vicepresidencia de la Corte Constitucional, del edificio Concord? O sea, menciono estos elementos porque también han sido parte de la discusión. ¿Cómo les analiza usted? Mire, ha habido impugnación de varias pruebas, pero en general la prueba ha sido, creo que, tan contundente y abrumadora. Los testimonios de varios de los propios procesados, en donde los procesados dejan en claro que ellos fueron no solamente que dieron la plata, sino que fueron extorsionados. Empresarios que en su testimonio declararon cómo habían sido extorsionados a través del no pago de facturas, de facturas además a las que tenían derecho, para que entreguen estos sobornos. Es decir, todo esto de una u otra manera configura probatoriamente el caso y bueno, más allá de si la impugnación o no, yo cuando se realizaba la audiencia, yo decía, bueno, Fiscalía ya ni siquiera necesita presentar ni el testimonio de Pamela Martínez, ni los supuestos cuadernos, porque la prueba resultaba tan clara, tan obvia, tan abundante, que esas pruebas ya ni siquiera se constituían relevantes. No es que le condenan en base de un cuaderno, no es que le condenan en base de un testimonio de una delación premiada. Pero verá que con base en el cuaderno, en el supuesto cuaderno, detuvieron a Alexis Mera en un primer momento. A ver, el caso inicia con la detención de Pamela Martínez, que es la que abre todo el abanico, ¿sí? Sin lugar a duda. A partir de la delación o del testimonio anticipado de Pamela Martínez y de Laura Terán, se inicia todo este caso.
Pero luego, claro, Fiscalía hace una investigación tan profusa que son más de 50 testimonios, más de 100 pruebas documentales, que ya, o sea, centrarse... A mí me parece que uno de los grandes errores que cometió la defensa o las defensas de los procesados fue justamente centrarse en temas como tirarle piedras al apedito o desacreditar al cuaderno, cuando conceptualmente lo que se estaba cocinando era mucho más fuerte, ¿no? O sea, nunca se impugnó, por ejemplo, la posibilidad de una autoría por infracción de deber, que es la teoría por la que se decanta el tribunal a última, digamos que en su decisión. Yo creo que este es un caso que generó una complejidad importante, complejidad que además se nota en el argumento. El argumento del tribunal es un argumento bastante elaborado, y eso, más allá de lo político y más allá de si estamos o no estamos de acuerdo con el sentido del fallo, nos parece interesante desde lo académico porque implica una subida de nivel de nuestra administración de justicia. Correcto. Dos cosas finales. La primera tiene que ver justamente con los recursos que se vienen. Hay la posibilidad de apelación, hay otros recursos jurídicos. ¿Cuánto tiempo más o menos deberían demandar esos recursos para que sean evacuados y la sentencia penal condenatoria quede ejecutoriada? Bueno, a partir de la notificación por escrito, tendrán 3 días las partes para apelar. Una vez que apelen, tendrá que constituirse un nuevo tribunal como sala de apelación, compuesto por jueces de la misma Corte Nacional, lo cual podría tomar entre eso y que se resuelva entre 1 y 2 meses. Es decir, estamos hablando de, dependiendo de cuándo se abre esto, mayo, junio. Y luego, igualmente, porque además la audiencia de apelación no es como la audiencia de juzgamiento, en donde se presentan pruebas y en donde se lleva testigos, ni mucho menos, no. La audiencia de apelación es una audiencia que se puede realizar toda en un solo día, porque es una audiencia argumental, en donde tanto Fiscalía, Procuraduría, como la defensa de los procesados, emiten sus criterios respecto de cuál es su teoría del caso y cuál es su posición, y en base de eso el tribunal o la sala de apelación tiene que resolver. Y lo propio en casación. Así que entre mayo, junio, julio, agosto, yo creo que hasta agosto no habría razón por la cual no se pueda resolver las 2 instancias que faltan del caso. Pero verá que en el caso de Jorge Glass, la sentencia de asociación ilícita quedó ejecutoriada 2 años después. Se demoraron 2 años a que quede en firme esa sentencia. A ver, este es un caso que no está caminando rápido, pero tampoco está caminando lento. Y difícilmente podríamos comparar los tiempos de un caso con otro. En todo caso, o sea, usted me pregunta cuáles son los tiempos posibles y los tiempos que establece el código, y yo se lo digo. Ahora, si se demoran más o menos que eso ya habría que ver. Pero es plenamente posible que entre julio y agosto de este año podamos tener ya una sentencia de casación en el sentido que sea y que la misma se encuentre ejecutoriada, en el sentido que sea. Correcto. Y lo último, ¿todos los empresarios que están son todos los que deben estar desde su punto de vista? Vea, no conozco el caso a fondo, no conozco las pruebas, o mejor dicho, las evidencias en base de las cuales Fiscalía habría iniciado contra unos y no contra otros, por lo tanto me resulta complicado pronunciarme sobre el tema, pero insisto, este es un caso icónico porque por un lado está condenado un expresidente de la República y por otro lado están condenados empresarios de varios de los grupos más económicos más importantes del país. Por ejemplo, que una condena contra Hidalgo, a mí me parece histórica. Y por ejemplo el resto de empresarios, Ramiro Galarza, por ejemplo, Pedro Verduga, Mateo Choi, etcétera.
Mire, en el caso, a ver, de los otros empresarios no conozco. En el caso de Ramiro Galarza sí me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención Ramiro Galarza porque es la única, Concermin es la única empresa que tiene 2 funcionarios involucrados. Ahí me quedó sonando la decisión. ¿Por qué? Porque en el caso de Ramiro Galarza resulta que él no era ni representante legal ni firma autorizada a la fecha en que se produjo estas conductas. Yo creería que la posición de él es la más fácilmente defendible, si le podemos decir así. Correcto. Doctor, gracias por el tiempo y por estos minutos. Muy reconocido por su gentileza en atendernos. Buenos días. Muy amable a ustedes. Un saludo. Buenos días. Gracias. Ramiro García Falconi con su reacción respecto de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016. 7:48 en la primera hora.